Hola, soy Sola Insa y hoy voy a hablaros sobre la simbología en Egipto y la escritura. Básicamente para poder tener un poquito más de idea de cómo esta cultura, este pueblo, pues nos quería transmitir lo que ellos interpretaban sobre el universo, sobre las realidades de su vida. Y cómo nos lo hacían, pues a través de esa escritura jeroglífica, que aunque ya está muy estudiada, pero aún así hay muchos conceptos que, bueno, pues no han llegado en general, ¿no?, a todos nosotros. Igualmente, los dioses, esas imágenes de esos seres antropomorfos, mitad animales, mitad humanos, pues que era lo que en realidad ellos nos querían transmitir. Aquí no voy a entrar en si tenía que ver con una raza o no que viniera de lo que sea. Yo eso ya lo he hablado en otros vídeos y tengo muy claro que la cultura egipcia es una colonia atlante y la Atlántida venía de otros lugares. Por lo tanto, bueno, pues esa parte como que queda más clarita. Ahora me voy simplemente a lo que es la cultura egipcia por todo lo que conlleva, por la complejidad de esta cultura, desde mi punto de vista, ¿no?, lo maravilloso de todo ese conocimiento, de toda esa sabiduría que ellos mostraban hasta un punto y enseñaban también en sus templos, en sus escuelas iniciáticas, a todos aquellos que quisieran hacerlo. Pero es cierto que aunque en origen, en principio, podía entrar cualquiera, después se limitó única y exclusivamente a la alta sociedad o a los que eran descendientes de los sacerdotes o de los, como digo, de los altos jerarcas, ¿no?, a lo que llamamos erróneamente faraones, porque en realidad eso es un término posterior y no como ellos se llamaban. Para ellos eran reyes, simplemente la palabra faraón, vino posteriormente de, bueno, pues, los que fueron después a descubrir este pueblo, ¿no? Estaremos hablando, pues, a griegos y posteriores, ¿vale? Bien, pues voy a ir pasando una serie de imágenes a la par que os lo voy explicando, aunque de momento os voy a dar una pequeñita introducción para que lo veamos más claro. A ver, los dioses para los egipcios se llamaban Neteru. Neteru era como genérico. Luego, si era un dios masculino, lo llamaban Neter, y si era un dios femenino, lo llamaban Netert, ¿vale? Era lo que es la parte femenina, la diosa, ¿no? Ellos no eran tan discriminadores, sería la palabra, entre masculino y femenino con respecto a los dioses. Porque de hecho, en Egipto, las diosas eran las guerreras, eran las protectoras, eran las potentes. Los dioses eran más los contempladores, los que se encargaban de crear, cierto es, o de informar, enseñar, etc. Estaba un poco cambiada la sociedad entonces. Entonces, estas Netert, que eran las diosas, pues tenían un gran poder, ¿no?, dentro de lo que representaba esta jerarquía de dioses. Los dioses representaban asimismo aspectos del propio ser humano, no eran nada ajeno a. Sí es cierto que ellos diferenciaban los distintos niveles dentro de lo que es la evolución humana, pero para ellos los dioses representaban aspectos del ser, ¿no?, por lo que se relacionan con los arquetipos de nuestro inconsciente colectivo. De manera que cada dios representaba un arquetipo, al igual que los templos, como veremos en el vídeo siguiente que os voy a hacer, de que cada templo representaba un arquetipo. Era una parte de nuestro proceso de evolución. Entonces, fijaros que no tiene nada que ver en absoluto a lo que nos ha llegado, ¿no?, a lo que pensamos que pudiera ser estos dioses o estos templos. Como digo, independientemente de ese origen, de esa posibilidad de que fuera otra raza, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí tenemos a estos Neteru, que son manifestaciones de esa inteligencia divina expresadas en funciones vivientes, es decir, en seres vivos como somos nosotros, ¿no?
Entonces, trabajar con estas energías, las energías de los Neteru, puede ayudarnos a conocernos mucho mejor y a poder también conectar con esos aspectos nuestros, de nuestro ser interno, que pues no siempre tenemos como muy identificados, ¿no? Y por supuesto desarrollarlos plenamente. Para los egipcios, el concepto de bien y el mal no estaba identificado como, o considerado como nosotros. Para ellos, los dioses que podemos considerar malignos, como puede ser Set, como puede ser Sobek, como puede ser el hipopótamo en macho, porque la hembra era protectora de los niños y de las embarazadas, pues para ellos, como digo, no era el mismo tipo de connotación. Para ellos estas entidades, estos dioses, entre comillas, oscuros, representaban lo que necesita el humano de conectar con esa parte sombría, con esa parte oscura, con esa parte inconsciente, para poder llegar al otro lado. Ellos tienen muy claro que quien no baja al inframundo, quien no baja a lo más profundo del ser, y que el dios del inframundo era Osiris, como en la mitología clásica era Hades o Plutón. Bien, pues entonces quien no hacía esto no llegaba nunca a ser en su estado completo. El guía en este camino iniciático era Anubis, que ahora lo veremos, y veremos una pequeña peculiaridad en Anubis. Bien, pues entonces, como digo, estos dioses representaban estos arquetipos, ¿no? Tenían 42 dioses, aunque fijaros que conocemos bien poquitos. Estos 42 dioses eran los representantes de los 42 nomos o regiones o provincias de lo que era el reino de Egipto, unificado, ¿vale? Del norte y del sur. Bien, entonces los símbolos que representan, como digo, estos dioses egipcios o estos Neteru, por tanto, eran todos considerados benéficos, porque todos formaban parte de algo nuestro. Es como que representaban una parte del ser humano, tanto en su luz como en su sombra. Por eso no eran considerados malignos, ¿vale? En nuestra sociedad hay símbolos o aspectos en animales, ¿no? Arquetipos muy malos, como puede ser la serpiente, como puede ser la araña, como puede ser el murciélago, ¿vale? Van ligados siempre al oscuro, a lo negativo. Pero es curioso que estos animales van ligados a la energía femenina. ¿Curioso? Araña, murciélago y serpiente son, entre otros, los que van ligados a la energía femenina. Y ya sabemos lo que pasa en la cultura posterior, ¿vale? En la sociedad posterior, la cultura, las sociedades posteriores, a estas primeras culturas, que todo lo femenino forma parte de la tentación y de lo maléfico. De ahí viene este concepto. Bien, pues entonces, para ellos, como digo, esto no era así. Fijaros que por el contrario, la serpiente era, y la cobra, que era como ellos también lo representaban, uno era la serpiente, que en los jeroglíficos se puede ver, y otro era la cobra, pero para ellos la real, ¿no? Como la que representaba esa parte de protección al humano o al jerarca, al rey o al dios inclusive, y ese concepto de visión extrasensoria era representado por la cobra. Por eso la ponían en el tercer ojo, esa cobra, al lado del buitre, otra energía femenina, que para nosotros el buitre también es un animal, por lo tanto carroñero, como es carroñero es feo y es sucio. Y lo que no nos damos cuenta es de que el buitre representa la pureza, porque fijaros que a pesar de comerse una carne podrida, la transforma en nutriente. Que diréis algunos, sí, pero es que se alimenta de lo podrido. No, es un animal alquímico, totalmente es alquímico. Transforma el plomo en oro. Por eso para los egipcios el buitre, que representaba lo que es la energía femenina, se representaba como el blanco. Para los alquímicos era el blanco y el rojo. Pues el buitre era el blanco y la cobra el rojo.
¿vale? Coágula es solve, lo que disolve, que es lo que solve, es como se dice la palabra en realidad, que es como ellos decían, ¿no? Coágula es solve. Solve y coágula, mejor dicho. Primero se disuelve y después se coagula. O lo que es lo mismo, primero se disuelve en el sentido de se transforma en otra cosa que luego vuelve a ser una realidad. Solve y coágula. Bien, pues aquí tenemos este blanco y este rojo. Este buitre, que sería el blanco, y esta cobra, que sería el rojo. Fijaros que no tiene nada que ver a lo que ahora entendemos como bueno y malo, porque ha habido por medio mucha desinformación de religiones y de otras creencias posteriores, esoterismos, conspiranoia, ¿verdad? Hasta llegar hasta ahora. Entonces esta serpiente era el símbolo de la regeneración y de la sanación, porque les cambian la piel, ¿no? Y cambiar la piel, ¿qué quiere decir? Regenerarnos, hacer un cambio profundo de nosotros. ¿Quién cambia la piel año tras año? En el humano me refiero. Estamos hablando simbólicamente. Bien, pues el que haga esas transformaciones profundas, quiera o no, es como una serpiente. Luego tenemos el símbolo de la araña, que representa la sabiduría, la escritura, la tejedura, es decir, el tejer nuestra vida. Día a día vamos tejiendo nuestra vida, creando nuestra vida. Pues ese es el arquetipo de la araña. Y el murciélago representaría el conocimiento interior, la intuición. En algunas culturas es al revés. Bueno, al revés no exactamente. A la serpiente le añaden el conocimiento y la intuición, que también es cierto que aquí en Egipto lo hacen, y para mí tiene mucho sentido por otras documentaciones, otras informaciones, otras culturas también de conceptos profundos metafísicos. Y el murciélago también en algunas culturas tiene que ver con la transformación. Pero en cualquier caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? Energía femenina y animales feos. También se dice que el murciélago es el guardián de la magia y del misterio. Que esto también se relaciona con el cuervo, otro animal maléfico relacionado al oscuro. Pues no, solo es el guardián de la magia, de lo misterioso, de lo oculto, de los secretos. Pero es que eso da miedo. Y sobre todo desde la línea religiosa, el malo. Bueno, pues aquí tenemos a estos animales, ¿no?, que representan estas energías, en el caso de los que os he dicho, por ejemplo, femeninas, representan a la tierra. Algo tan maravilloso como nuestro planeta Tierra. Esta energía ha ido, como digo, por estas culturas siendo apartada y por tanto, y vinculada al oscuro, a lo malo, y por tanto, ¿qué han hecho? Querer transformar toda esta sabiduría profunda, todo este conocimiento primario, quererlo transformar en algo vacío, en algo erróneo, en algo eso que nos desinforma, que nos mantiene en la ignorancia. Siempre la energía masculina ha sido ligada pues a lo bueno, a la luz. Por eso son los ángeles masculinos, ¿no? Los dioses. El dios es masculino, siempre nos representa como un hombre barbudo, como anciano. Y la energía femenina pues está de lado. En la actualidad vamos retomando toda esta parte femenina, y yo no estoy hablando de hombres y mujeres, cuidado, estoy hablando de energía femenina y energía masculina, en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que luego la sociedad, las culturas, las religiones, como lógicamente por su ignorancia vinculaban la energía femenina a la mujer fue también apartada. Pero sabemos perfectamente que en todos tenemos un lado masculino y un lado femenino, ¿no? Y que solamente integrando ambas dos es como realmente podremos ser nosotros. Entonces, volviendo a los egipcios y a estos Neteru, que nos representan a nosotros, ¿verdad? Ya si son 42 dioses, serían 42 peculiaridades, no 42
aspectos de la persona. Aunque estos son 42 gnomos, es cierto, y por lo tanto 42 dioses. Pero es cierto también que hay algunos más añadidos, que son hasta llegar a 48, 6 más, añadidos como 6 conceptos, aspectos más, hasta llegar al 48. Fijaros, pensemos que en origen las cualidades, principios o energías que se desprendieron de la fuente primaria fueron 24, que por eso es por lo que tenemos 24 filamentos en nuestro ADN de 12 hebras, los famosos 24 rayos, de los que he hablado en algún otro vídeo. 2 veces 24 son 48, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros entendemos lo que representarían estos 24 rayos en su dualidad, en sus dos caras, entenderíamos lo de los 48. Es una sincronicidad, es un equilibrio entre los dos platillos, es un equilibrio entre lo que se ve, o consciente, y lo que no se ve, lo inconsciente. Y ahí tendríamos también este acto de 42, este acto en el sentido simbólico de 48 dioses, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos estos neteru, como digo, da igual el número por lo que ahora voy a explicar, pero que este concepto quería también dejarlo importante, en que se entienda, porque representarían, como digo, estas partes de nosotros, ¿no? Ellos decían que ellos son nosotros y nosotros somos ellos. No había diferencia. La diferencia ha sido posterior, interpretada posteriormente. Y sobre todo porque ahí ya hemos entrado en el concepto de bueno y malo, maligno, benigno, dañino, no dañino, sin saber realmente qué representaban estos seres. Uno no puede volcar las propias creencias en las culturas que no conoce, porque no tiene ni idea de lo que está diciendo. Hay que estudiar la cultura para luego entender el concepto. Creo, ¿no? Por eso es por lo que también quiero dejar esto muy claro. Ellos nos representan a nosotros. Son nosotros. Y nosotros somos ellos. Por tanto, también ellos forman parte de ese uno primario. No tiene nada que ver con el concepto New Age de todos somos uno, porque no somos uno. Primero tenemos que ser uno con nosotros mismos. Cuando somos uno con nosotros mismos, conectamos con esa esencia primaria nuestra, que es la que nos derivaría en que todos somos uno, porque la esencia es la misma para todos. Pero cada uno somos un individuo único y especial. La cuestión es, ¿somos uno con nosotros? Si no somos uno con nosotros, ¿cómo podemos pretender llegar a conectar con esa fuente que es en la vibración en la que todos seríamos uno? ¿Entendéis? Entonces, bueno, pues ellos sí decían que ellos forman parte del uno y por tanto que nosotros, al tener de ellos, nosotros también formamos parte del uno. Los dioses, por tanto, son representados en estos planos, ¿no? Aquí, bajo, ya que todos somos, ellos son como nosotros y nosotros como ellos, bajo una forma humana, o bajo una forma animal, o bajo una forma animal y humana, antropomorfa. Vamos a verlos, ¿vale? Os voy a pasar unas imágenes y vamos a ver estas fotos. Compartimos. Perdón, que se me ha ido la imagen, un segundo. Aquí la tenemos. Aquí tenemos a la diosa Sekhet. Aquí tenemos a la diosa Sekhet. Fijaros, a vuestra izquierda la tenéis en forma humana. Tiene el símbolo sobre su cabeza, que es un escorpión. A la derecha la tenemos con la cabeza de la diosa y los brazos, el tronco de la diosa, y luego lo que es
el cuerpo y la cola del escorpión. Y abajo tenemos al escorpión. Bien, entonces aquí tenemos una diosa, Sekhet, con forma humana, con forma medio humana, medio animal y con forma animal. ¿Por qué? ¿Por qué de las tres maneras? ¿Por antojo? No, porque cada una de estas tres formas quería decir cosas distintas. Cuando los dioses son representados bajo forma humana, como tenéis a vuestra izquierda, significa que esas funciones le pertenecen solo al ser humano. Es decir, determinadas funciones propias de ese dios le representan o le pertenecen solo al ser humano. Cuando son representados bajo forma animal, totalmente animal, significa que esa función está presente en otros ámbitos de lo creado, pero no en el humano. Y cuando lo vemos, sea el dios o la diosa, con la cabeza humana o con la cabeza de animal, dependiendo, ¿vale? Y la forma humana, sea el cuerpo o la cabeza, dependiendo de la otra parte, en este caso vemos que la cabeza es humana y el cuerpo es de animal, pero ahora veremos a Anubis, por ejemplo, que es al revés. Pues entonces significa que esa función ha sido incorporada en lo humano. Fijaros si no tiene nada que ver con lo que representaría para nosotros, o lo que podemos entender nosotros de lo que es la simbología de los dioses egipcios, ¿verdad? Aquí tenemos a Anubis. Anubis, podéis verlo, a vuestra izquierda, cabeza de chacal, cuerpo humano. Y a vuestra derecha, un chacal. Estaríamos en las mismas que hemos visto antes. Ahora, Anubis, por ejemplo, nunca aparece de forma humana completa. Nunca aparece de forma humana completa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las funciones de Anubis nunca pueden ser exclusivamente humanas. Anubis es el que transporta el alma al inframundo. Anubis es quien guía al iniciado. Por las funciones que tiene Anubis, totalmente no puede ser exclusivamente del ser humano. Sí que, como forma animal, pues las funciones que tiene vienen del otro lado. En este caso, como veis, el chacal, pues porque es el protector de los muertos y el protector, como es del inframundo, se lleva el alma, como digo, ayuda al otro lado. Y cuando tiene la cabeza de animal, es que se ha podido incorporar parte al humano, como veíamos antes. Bien, pero las funciones no le pertenecen exclusivamente al ser humano. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos, como digo, este Anubis dándonos esta otra peculiaridad de lo que representaría la diferencia entre, bueno, pues cuando están con cabeza animal, con cuerpo animal o todo. Fijaros aquí a Anubis, también le veis que tiene el pie echado hacia adelante, como dando un paso. Cuando están de pie en esta posición de avance, nos indica que realizan una función de guardianes. Donde aparezcan con este pie hacia adelante, representan a los guardianes. Sin embargo, cuando están sentados en el trono, como por ejemplo era Sekhet anteriormente, como la hemos visto, aquí la tenemos, ¿verdad? No está como guardiana en este caso, para nada. Significa que están mostrando la incorporación de lo que representa de su inteligencia en el humano. Ahora vamos a ver cómo se interpretaban los jeroglíficos
qué eran y cómo se interpretaban en este antiguo Egipto. Fijaros, aquí tenéis un jeroglífico. Jeroglífico es la escritura a modo de dibujos. Cada uno de estos símbolos, por un lado, era en sí mismo una palabra, pero también podría ser un fonema y también un símbolo. Es decir, el idioma egipcio es muy complejo, y tenía 3 niveles de interpretación. El fonético, es decir, cada letra con un simbolito, un símbolo. El silábico, ya que el estilo de escritura y de lenguaje, perdón, egipcio era silábico. Y el simbólico, que es el que se utilizaba en lo que es toda la parte de enseñanza y cultura, ¿cómo decir? Sabiduría oculta y profunda egipcia. 3 niveles de interpretación. Vale, aquí tenemos un jeroglífico, como digo. Aparte de estos 3 niveles de interpretación y de que cada símbolo pues, podía ser diferentes cosas, y dependiendo de al lado de con quien estuviera, también podía ser diferentes cosas, o palabras, o conceptos. Bien, pues aparte de esto, los jeroglíficos tenían varias direcciones. Aquí vemos que lo que son las imágenes miran hacia la derecha. Pero, por ejemplo, en el siguiente vemos que las imágenes miran hacia la izquierda. Y en el siguiente, perdón, este no, aquí, están en vertical, de arriba a abajo. Estas serían las 3 formas de interpretar un jeroglífico, dependiendo de cómo estén dibujados, o de arriba a abajo, o de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha. Complejo, ¿verdad? Vamos a ver qué querría decir o por qué tanta diferencia. A ver, cuando vosotros siempre, teniendo delante el jeroglífico, ¿vale? Pues vemos, es donde hay que orientar, derechas o izquierdas. En este que os muestro ahora, las imágenes miran hacia la derecha. Es como si estuvieran escritas de izquierda a derecha, da la sensación, ¿verdad? Como escribimos nosotros. Bien, entonces, cuando las imágenes miran hacia la derecha, el jeroglífico se lee empezando por la derecha. Nosotros, por lógica, empezaríamos por la izquierda, ya que miran a la derecha. Pues no, en ellos es al revés. Entonces empieza por la derecha. Su mensaje viene desde la luz, por tanto, ya que en la derecha está el este, el oriente, el lugar de donde viene la luz. Por tanto, pertenece a este mundo visible, a lo que podemos ver. Mientras que si es como el siguiente, que vemos que las imágenes miran a la izquierda, el jeroglífico se empieza a leer desde la izquierda. En la izquierda está la oscuridad, lo que no se ve, el oeste. Bien, donde se pone la luz, digamos, el mundo de los muertos. Por tanto, esto tiene que ver, estos jeroglíficos, con lo invisible, lo oculto, lo que no se puede ver. En el siguiente jeroglífico, aquí lo vemos, es en vertical y es de arriba a abajo, siempre de arriba a abajo. ¿Y por qué? Nunca de abajo a arriba. Porque para ellos, el que venga de arriba significa que viene desde lo alto, de lo celeste. Mientras que si viene de abajo es de lo próximo, de lo terrestre. Entonces, ¿qué sentido tiene para ellos? No hay comunicación con el otro mundo. Así es que por eso es por lo que siempre es de arriba a abajo. Pero claro, fijaros, si me voy a este anterior, que lo he estado saltando todo el rato, tenemos que hay unos de los dibujitos, como por ejemplo esta abeja, esto es una abeja, que miran hacia la derecha. Este pollito mira hacia la derecha. Pero aquí hay objetos
que están en este lado, que miran hacia la izquierda. De manera que aquí tendríamos el famoso jeroglífico de Abidos, que dicen que se ve un helicóptero, aquí un tanque, aquí puede ser un avión, un submarino también han dicho. Unos miran para un lado y otros miran para el otro. Pero en realidad, ¿qué es esto? Esto no se puede leer. Esto no tiene sentido. Abajo tenéis los jeroglíficos reales que hay. ¿Por qué? Por ejemplo, me envía el pollito, ¿vale? El pollito este no está sobre el redondel. Sobre me refiero encima de, sino por delante de. Las patitas, lo que pasa es que están aquí muy borradas, están por delante de. Esta parte de aquí, que esta se ve súper clarísima hasta en la piedra. Tenemos aquí esta barra en horizontal y otras en vertical, que pertenecen a jeroglíficos diferentes. Aquí lo veis. Porque esto, si lo mezcláramos, no existe en Egipto. Este símbolo no existe en Egipto. Las barras por un lado y otros sí. Esto sería el agua. Estos picudos como el agua. Y estas tres barras no sé lo que es. Creo que son números, pero no estoy segura porque no soy yo muy ducha. En la parte simbólica sí, pero en la parte más de traducción no. Pero sí que son distintos símbolos. Está uno sobre otro. Esto es una mala costumbre. Aquí tenemos abajo un avión. Es verdad, entonces este es el submarino. Este de aquí abajo es el avión. ¿Lo veis aquí abajo? Como un avión muy moderno. Vale, pues esto es una mala costumbre que tenían los egipcios. Posteriores, claro. Ya en las culturas posteriores. En las dinastías posteriores. Posteriores. Los hijos ponían sobre el del padre su propio jeroglífico. Es decir, donde estaba su nombre le representaba a él o lo que quería decir. Entonces, en muchos sitios pasó esto. Lo que pasa que es como muy descarado por la forma que tiene, porque es cierto que da la sensación de que ha sido posteriormente pulidito, más pulido para que se vea muy claro lo que interesaba que se viera. Esto pasa en tumbas también. Hay alguna en el vídeo que hice en Caja de Pandora sobre las falsedades de los simbología egipcia, que lo podéis encontrar. Ahí pongo también, por ejemplo, en una de las tumbas, como en los dibujos del techo se ve clarísimamente que han hecho un dibujo sobre otro. Y cualquiera que lo miran dirán, ay, mira, en Egipto veían extraterrestres porque los ves aquí con la escafandra y las antenitas, que va. Debajo se ve clarísimamente que están los dibujos auténticos de ese mural del techo, ¿no? O sea que, bueno, esto es una falsedad que nos lo hemos tragado pues porque queremos en el fondo creer en esto. Y cuando uno quiere creer en algo, no busca la verdad del algo. Se conforma con lo absurdo de lo que se ve. Y no va a la verdad. Y es una pena. Porque al final, ¿qué es lo que guía nuestros pasos? ¿Nuestros autoengaños? ¿O lo que realmente existe? Esa sería la pregunta. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿La verdad o la mentira? ¿Queremos buscar formas absurdas que de alguna manera pues como que avalen lo que yo quiero creer y quiero que los demás crean? O aunque vaya en contra de lo que yo creo, pero me quedo con lo real, con lo verdadero, ¿no? Bueno, yo creo que por ver que este jeroglífico no es lo que se piensa, no se le quita valor a que los egipcios vengan de una cultura muy anterior que no pertenece a nuestro planeta. Pues si es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay demasiado en Egipto como para darte cuenta de que no pertenece a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestra humanidad, porque son construcciones que están muy fuera de, y enseñanzas muy fuera de lo que el humano ha podido dar de sí, como para creer en esta cosa absurda que es de niño pequeño. Pero bueno, cada uno que crea lo que quiera, como siempre digo. Aquí tenemos otras dos peculiaridades. Fijaros, en este jeroglífico, que es en vertical de arriba abajo, vemos que está hundido, ¿lo veis? Que la piedra está labrada, ¿vale? Pero el anterior está en relieve.
Esta es otra peculiaridad también de cómo escribían los egipcios. Cuando la piedra estaba esculpida, o sea, cuando estaba insculpida, podríamos decir, ¿vale? Que es, como anteriormente lo hemos visto, aquí, perdón, insculpida, es decir, hacia adentro, tiene un significado. Y cuando está esculpida, hacia afuera, tiene otro, como os estoy diciendo. En este caso, la esculpida hablaría de aspectos más exotéricos, es decir, algo más de lo cotidiano, del día a día. Mientras que si está insculpida, como este, habla de temas esotéricos con ese, o lo que es lo mismo, profundo, reservado a pocos, a muy pocos. Esta es la diferencia entre lo esculpido y lo insculpido. Dentro de los jeroglíficos hay hasta 24 signos que son fonéticos, como os decía antes, ¿no? Fonemas, letras. Y cada uno de ellos corresponde a 24 sonidos. Pero estos 24 símbolos fonéticos también estarían en sintonía con conceptos y por tanto con palabras. Así que aquí tenéis parte de todo este misterio que se llama Egipto, cultura egipcia, con tanto que aún queda por descubrir. Pensamos que se ha descubierto todo y que va. En Egipto queda mucho más por descubrir que lo que se ha descubierto. Los mismos egipcios reconocen que Egipto está totalmente hueco, es decir, que debajo, no hueco, entendedme, que debajo de lo que ahora vemos hay mucho más que lo que vemos. De hecho, los templos se construían sobre templos que estaban construidos sobre templos, es decir, ¿dónde estaría lo primero en Egipto? ¿Dónde está eso primario? No se sabe muy bien. Así es que bueno, aquí os dejo con estas curiosidades, espero que os hayan gustado y nos vemos en el siguiente video programa. Chao, un abrazo para todos.